Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. 39 personas murieron esta semana en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando un incendio se desató en un centro de migrantes. Videos de seguridad muestran cómo al comenzar las llamas, los guardias del lugar abandonaron el sitio, dejando a los migrantes encerrados. Una tragedia que pudo evitarse y que nuevamente pone de relieve el drama de la migración en América Latina. Para profundizar este tema, recibimos en la entrevista hoy al señor José Miguel Vivanco, experto en derechos humanos del Council on Foreign Relations y exdirector para las Américas de Human Rights Watch, que nos acompaña desde Washington. Bienvenido a la entrevista, señor Vivanco. ¿Cómo pueden 39 personas morir calcinadas o asfixiadas mientras un grupo de guardias no hace nada para salvarles la vida, mientras una cámara de seguridad lo graba todo? ¿Qué falló en Ciudad Juárez? Mire, lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez es difícil poder justificarlo. Y creo que a todas luces es un hecho de una negligencia penal que debe ser debidamente investigada por las autoridades competentes y sancionados los responsables. Precisamente porque estos hechos son evitables. No es una catástrofe natural, son personas que están bajo la custodia del Estado mexicano y que el Estado mexicano responde por ellos. Si no hay una investigación seria que sancione a los responsables, y no solo a los guardias, sino también aquellos que tienen responsabilidades por el manejo de estos centros migratorios en México, y si no se revisa la política de encierros de inmigrantes indocumentados en México, estos hechos se van a volver a repetir, no va a ser el último, eso es lo que muestra la práctica, y al mismo tiempo creo que esto también puede generar responsabilidad en materia de derechos humanos internacional para el Estado de México. Precisamente eso le iba a decir, señor Vivanco, porque esta semana el presidente López Obrador prometió que no habría impunidad para los responsables de la tragedia, pero como usted lo dice, esto es algo que una y otra vez se ha repetido. Los migrantes son víctimas de bandas, traficantes de personas, carteles de droga, pandillas, y rara vez los culpables son castigados. ¿Pueden los migrantes confiar en que en esta ocasión sí recibirán justicia? Difícil porque estas promesas se han hecho en el pasado. Y también es difícil porque la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue, de algún modo, responsabilizar a los propios migrantes por la tragedia ocurrida. Luego, gracias al video que empezó a circular, él hizo un ajuste a su posición y prometió que se haría una investigación al respecto. Pero los hechos demuestran que los inmigrantes, aquellos que transitan por México, y muchos de ellos esperan una respuesta del sistema migratorio en los Estados Unidos y por eso se quedan en México, están librados a su suerte. Si logran superar y evitar los riesgos que representa un encuentro con delincuentes, con mafiosos, con carteles, muchas veces son desafortunadamente los miembros también de la policía o del sistema migratorio quienes los extorsionan y abusan de ellos. Y efectivamente, usted lo decía, bandas traficantes de personas, grupos narcotraficantes, grupos, agentes de seguridad, sistemas policiales corruptos en Centroamérica. Simplemente hablar del suplicio que pasan los migrantes para atravesar el tapón del Darién, la selva entre Panamá y Colombia. Es decir, hay una cantidad de sufrimientos que pasan los migrantes, de manera que parece que no hay protección para ellos en América Latina. ¿Por qué pasa esto en la región, señor Vivanco? Porque este es un hecho del que todos estamos perfectamente conscientes, pero nadie toma realmente medidas necesarias para combatir este tipo de abusos. Y en los hechos, yo me atrevería a decir que uno de los elementos que tácitamente se usan para desincentivar la migración indocumentada a los Estados Unidos
es hacerles ver a los migrantes, especialmente los que vienen de Centroamérica o los que pasan por el Darién, y muchos no son latinoamericanos, hay chinos, hay de distintas nacionalidades, hay haitianos, hay cubanos, por supuesto, huyendo del régimen de Cuba. En la práctica, creo que tácitamente muchos confían en que estos riesgos, que son serios, que son criminales y que pueden tener consecuencias fatales, podrían desincentivar la migración ilegal o indocumentada hacia los Estados Unidos. Entonces, por eso todo el mundo se lava las manos al respecto y algunos gobiernos, como el de México, anuncia que se tomarán medidas para evitar estos abusos, pero en la práctica esas medidas brillan por su ausencia y no se implementan porque no hay mayor fiscalización respecto a la conducta de estos funcionarios públicos. Y ni siquiera esos riesgos de los que usted hablaba convencen a los migrantes de abandonar ese sueño de llegar a Estados Unidos, pero tampoco las políticas migratorias, porque cada vez que ocurren este tipo de tragedias, la primera reacción de los gobiernos es endurecer las políticas migratorias, pero la verdad es que eso no frena la migración. La prueba es que en los últimos años, a pesar de políticas más inflexibles, se registran récords de entradas migratorias a Estados Unidos, de manera que ¿cuál es entonces la solución para frenar este fenómeno en América Latina? Mira, hay algunos aspectos que son de larga data y que son de difícil solución en el corto plazo. Me refiero, por ejemplo, a las condiciones económicas, a las oportunidades que existen en muchos de los países de América Latina. Por ejemplo, en Centroamérica, lo que un trabajador gana en un día de trabajo, no ni siquiera 8, digamos 10 o 12 horas de trabajo, lo puede ganar en una hora de trabajo en los Estados Unidos. Y el consumo, si uno va a un supermercado, algo que yo he hecho personalmente en Centroamérica, y comprueba los precios de alimentos básicos, muchas veces son los mismos precios que se pagan en Estados Unidos. La diferencia es que en Estados Unidos, con una hora de trabajo, estás cubriendo lo que costaría en América Latina o en Centroamérica una jornada completa. Mientras exista esa tremenda discrepancia entre las condiciones de vida allí y las condiciones de vida acá en los Estados Unidos, creo que va a ser difícil frenar la migración. Pero también está la corrupción, la inseguridad, los efectos o el impacto del cambio climático que afectan a la gran mayoría de la población y que los lleva a tomar la determinación de salir de sus países y buscar un mejor futuro acá en los Estados Unidos. Corrupción, inseguridad, violencia, huir de crisis políticas, esa es, digamos, la parte que toca América Latina. Pero ¿qué responsabilidad tienen también los gobiernos estadounidenses en la crisis migratoria que actualmente atraviesa el continente? Y se lo pregunto específicamente en relación al título 42, que ha permitido la deportación inmediata de miles de migrantes en los últimos meses, lo cual también ha incrementado ese drama migratorio. Es cierto, la política migratoria que existe hoy por parte del gobierno del presidente Biden permite que las autoridades, incluso respecto a aquellos que están reclamando refugio político, puedan libremente, impedir el ingreso en los Estados Unidos y obligarlas a estas personas a esperar en sus países de origen o en México. Eso no es consistente con los estándares internacionales. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es tratando de desarrollar políticas e invertir en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, precisamente para evitar que la población empiece a considerar huir de sus países de origen y venir a Estados Unidos. Pero esa inversión tiene que estar también asociada con el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, el combate a la corrupción. Y lo cierto es que el panorama en Centroamérica es muy deprimente desde ese punto de vista, de tal modo que es difícil en el corto plazo pensar
que se puedan generar mejores y abundantes oportunidades de, por ejemplo, de empleo, en condiciones de vida que sean respetuosos de la dignidad humana, donde las personas puedan confiar que no le van a robar sus ahorros y que van a estar protegidos frente a eventuales abusos. Si eso no cambia, lamentablemente, sí. Sí, no, que decía que son políticas de inversión de Estados Unidos en América Latina que, sin embargo, por lo pronto no han dado resultados, no frenan en lo inmediato este flujo migratorio. Pero hablemos ahora de las mafias del tráfico de personas en América Latina. Señor Vivanco, ¿hay complicidad de los gobiernos a los que les interesa tal vez que ese millonarios negocio siga floreciendo? Y se lo pregunto brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo acá en la entrevista. No sé si hay complicidad. Creo que eso es una gran interrogante. Lo que sí sé es que frente a las mafias de los traficantes de personas en Centroamérica y tampoco en México, no hay ninguna eficacia para combatir, para desmantelar ese negocio millonario que permite el flujo de personas desde esa región a los Estados Unidos. Cuando ocurren este tipo de tragedias, señor Vivanco, como la de Ciudad Juárez, escuchamos decenas de comunicados de organizaciones internacionales condenando lo ocurrido, y esto lo vemos cada vez que suceden estas tragedias, pero pocas cosas cambian en realidad y no se endurecen las leyes para proteger a los migrantes. ¿Es esto la prueba de la incapacidad de las organizaciones internacionales, de esa incapacidad que tienen para ejercer presión en los gobiernos y así hacer que las cosas mejoren para los migrantes? Mira, las organizaciones de la sociedad civil, al igual que las organizaciones internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, hacen lo que pueden. Y lo que pueden es documentar estos hechos y denunciarlos ante la opinión pública con la esperanza que la presión de opinión pública local, en este caso del pueblo de México, obligue a sus autoridades a modificar sus políticas y sus prácticas. Pero en última instancia, la responsabilidad, el peso de la responsabilidad recae sobre las autoridades que hoy día gobiernan a México. Señor Vivanco, en una línea le pido que me responda, ¿le vio usted una salida en el corto plazo o en el mediano plazo a esta crisis migratoria que atraviesa la región? Yo soy muy escéptico respecto de una solución en el corto plazo. Creo que esto va a requerir de mayores esfuerzos y un consenso, a lo menos, de toda la región, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, por buscar soluciones que sean eficaces y que impidan que se cometan este tipo de abusos. José Miguel Vivanco, experto en derechos humanos del Council on Foreign Relations, que nos ha acompañado desde Washington. Gracias por esta entrevista. Al contrario, un placer.